Mucho se ha dicho y se está discutiendo sobre estas elecciones regionales, e incluso personas con afecto nos preguntan por qué asumimos esta responsabilidad. Creo que es importante esta primera declaración dejar todos esos puntos claros y decirle al país que los que estamos en este equipo estamos comprometidos con muchas cosas. Entre ellas, las que voy a ir enunciando en este momento. ¿Por qué decidimos estar aquí? ¿Y por qué nosotros estamos decididos a impulsar el voto? ¿Y por qué votamos? Nosotros votamos porque es parte de nuestra lucha tener elecciones libres en Venezuela. Ha sido parte del discurso, ha sido parte de las exigencias durante todos los últimos años y no vamos a dejar ningún resquicio donde podamos pronunciarnos a través del voto. Tener elecciones en Venezuela es una de las exigencias fundamentales de la sociedad democrática, de los ciudadanos, del pueblo venezolano. Nosotros vamos a votar y estamos pidiéndole a los ciudadanos que nos acompañen a votar porque es una herramienta y es la herramienta que tenemos los demócratas para expresarnos. Los demócratas nos expresamos votando, no nos expresamos con balas, no nos expresamos con violencia, nos expresamos votando. Nosotros vamos a votar y le pedimos a los venezolanos que voten con nosotros y por nuestros candidatos, porque así le diremos al mundo, a Maduro y a sus candidatos, que siguen siendo una minoría muy pequeña en el país y que la gran mayoría no cree en esa estafa que ellos representan. Nosotros vamos a votar y le pedimos a los venezolanos que voten porque somos demócratas y aún en las condiciones tan adversas y difíciles que estamos viviendo, creemos y queremos democracia y eso es fundamental. Esa a la que Maduro y su cúpula y sus candidatos le tienen miedo. Nosotros vamos a votar y le pedimos a los venezolanos que voten porque toda la lucha que hemos emprendido, todas las protestas que se han vivido, todo lo que ha sucedido en el país durante los 2 últimos años, obligó a Maduro a revertir la decisión que tenía con su cúpula de no convocar más elecciones en el país. Para nadie es un secreto que si se hubiera podido celebrar el referendo revocatorio presidencial el año pasado, Maduro no estaría en Miraflores. Pero recurrieron a la inconstitucional e ilegal decisión de tribunales penales incompetentes en materia electoral para suspendernos el derecho a revocar al presidente, derecho constitucional de todos los venezolanos. Para nadie es un secreto que no convocó a elecciones para gobernadores en diciembre del año pasado cuando tocaban, porque hubiese perdido todas las elecciones, todas las gobernaciones. Para nadie es un secreto que no convocaron al pueblo venezolano a preguntarle si quería o no una constituyente y se tragaron el artículo 347 de la Constitución sin eruptar. Se lo tragaron completico porque voto a voto el pueblo le hubiera dicho no queremos cambiar la Constitución del 99 y no queremos tu constituyente. Pero toda la presión de calle, toda la presión internacional lograda por la Mesa de la Unidad Democrática y la oposición y los ciudadanos manifestando y protestando, lo han obligado a convocar a este proceso electoral. Entonces es ineludible la cita, para demostrar la fuerza y para decirle a todos aquellos que nos han acompañado en el mundo, todos los gobiernos democráticos que como nosotros exigen elecciones, nos están pidiendo vayan a elecciones. Conscientes también de las dificultades, de la adversidad de este proceso, de las desventajas, y aún así hemos decidido aceptar la responsabilidad de comandar este comando y los que me acompañan en este equipo, porque no vamos a renunciar a votar como ciudadanos venezolanos que somos. Vamos a votar aun cuando hayamos cometido errores en el pasado. Sí,
Yo también he podido cometerlos y también he podido tener diferencias con decisiones políticas que se hayan podido tomar desde la mesa de la unidad. Y es importante reconocerlo. Es importante hablarle con sinceridad al pueblo venezolano. Pero ninguno de esos errores, ninguno, es más grande que el error histórico de tener a Nicolás Maduro y a esos candidatos y esos gobernadores en este país empoderados. Ninguno es más grande que el error histórico de tener a Maduro en Miraflores, porque ese error histórico le cuesta hambre y miseria al país, a los venezolanos, al pueblo. Nosotros vamos a votar e invitamos al pueblo venezolano a que vote con nosotros, porque es parte de la protesta. Porque también queremos un cambio en el país. Y ese cambio va a venir con elecciones libres, abiertas, universales, transparentes, para sustituir a Maduro del gobierno. ¿Cuándo va a venir? Ojalá lo supiéramos, lo más pronto que se pueda. Pero en el camino están estas elecciones regionales. Y seríamos unos grandes irresponsables si permitimos que no votando se adueñen de todas las gobernaciones, de 23 gobernaciones, los candidatos de Maduro, los maduristas. Porque cuando produzcamos el cambio con un nuevo presidente que signifique la esperanza, la reconstrucción del país, el progreso, la productividad, el combate efectivo contra el AMPA, contra la delincuencia, no lo podemos dejar aislado en Miraflores con 23 gobernadores maduristas. Por eso vamos a votar. Por eso hay muchísimas razones más. Este comando desde hoy se declara totalmente en campaña para que ese voto de usted sea defendido. Quiero agradecer en nombre del comando de la unidad a todos los coordinadores electorales del país, de todos los estados, municipios, parroquias, centros electorales que ya están activados, a todos los testigos, que son miles de hombres y mujeres que se colocan al frente de la defensa del voto. Esa es nuestra garantía. El capital humano de cada uno de ellos, su experiencia en todos los procesos electorales. Y ya están activados, activándose, entrenándose para tener las actas, para tener las totalizaciones, para que los procesos fluyan, para que se instalen las mesas, para que haya un proceso que podamos nosotros defender con los resultados. Hay una gran diferencia. El último proceso fueron solos y se hicieron trampas a ellos mismos. Cuando nosotros vamos, no han podido ni van a poder en este proceso. No estamos en ninguna fiesta electoral, ni nos sentimos en ninguna fiesta electoral. Así que las rectoras del CNE pueden guardarse sus expresiones de fiesta electoral y sus cuñas. Estamos ante un pueblo que está pasando hambre bajo la indolencia de un régimen que no le importa y que sí se siente que está en fiesta y vive haciendo cadenas con bailantas presidenciales y de su cúpula. Asumimos este trabajo con la seriedad, pero también entendiendo la gravedad de la crisis que los venezolanos estamos viviendo. A nadie le alcanza lo que gana para sufragar las más mínimas cosas que necesita para sobrevivir, ni siquiera para vivir, para sobrevivir con su familia, con sus hijos. Contra eso vamos a votar. Vamos a votar contra el hambre. Vamos a protestar con el voto. Y ese es el objetivo fundamental de este comando. Crear conciencia que esto es parte de la lucha democrática, que no es un fin en sí mismo, que con esto no sale Maduro, pero caramba, qué sabroso será cuando demos los resultados y hay que verle la cara ese día que dirán cuando pierdan todas las gobernaciones del país. Los invitamos a reflexionar, a acompañarnos votando
a que la lucha no ha terminado, a no rendirse, por mis compañeros alcaldes presos, perseguidos, exiliados, destituidos inconstitucionalmente, por compañeros concejales de la misma situación, dirigentes políticos, por estudiantes que todavía tienen régimen de presentación desde el 2014, por los inhabilitados, por los presos políticos, pero también por los que sufren, por los que tienen hambre, por todos los venezolanos que queremos cambiar lo que nos está pasando, por todos aquellos venezolanos que quieren irse porque ya aquí no ven una solución. Hay que decirles que sí hay solución, que somos mayoría, que esto es parte de la lucha, que votando ganaremos una victoria política descomunal, que nuestros aliados internacionales, aquellos que apoyan la lucha democrática, también quieren que votemos. Que cuando ha habido situaciones de dictaduras férreas, donde todos los derechos no están garantizados y el pueblo ha salido a votar, se ha ganado. Ya cometimos el error una vez de no ir a votar. Nos costó mucho. Y se los dice alguien que está en la administración descentralizada. Cuando no votamos en el 2005, ¿qué sucedió? No deslegitimamos a nadie. El mundo y nuestros amigos en el exterior nos reclamaron por qué no fueron a votar. No dejen el espacio. Pero esa asamblea, sin oposición, aprobó todas las leyes del Estado comunal que habíamos rechazado en la reforma constitucional. Y le quitaron los recursos a las gobernaciones y alcaldías y a la descentralización. Desaparecieron todos esos recursos de inversión. Porque este gobierno no cree en descentralización. Ellos no creen en descentralización. Entonces no sé por qué están lanzando gobernadores. Esos candidatos a gobernadores son candidatos a gobernadores de Maduro, para rendirle cuenta a Maduro, no al pueblo en cada uno de sus estados. Los candidatos de Maduro no creen en nada que signifique el poder de la descentralización que tanto costó desde 1989 para acá, para que pudiéramos elegirlos de manera directa, secreta y universal. No abandonemos la lucha. Es el mensaje que hoy queremos decirle a todos los que nos están escuchando. No estamos en una campaña de fiesta, ni vamos a hacer fiesta. Estamos en una campaña de lucha, de fuerza, de demostración de democracia. Cuando Pérez Jiménez convocó a un plebiscito, a un referendo, la gente votó. Él hizo el fraude. No lo hubiera tenido que hacer si no hubiésemos votado. Si la gente de ese momento, los venezolanos de ese momento no hubiesen votado. Al hacer el fraude se desmoronó. Pinochet no pudo hacer el fraude y tuvo que hacer caso al plebiscito. Estoy hablando de dictadores. Hasta en las peores condiciones, cuando a un demócrata se le presenta la oportunidad de expresarse, nunca desecha la oportunidad de expresarse. Expresémonos con furia, con protesta, con lo que usted sienta, con la molestia que esté sintiendo. Tiene derecho a sentirla, pero no deje de votar, no renuncie a su derecho como demócrata. No lo volvamos a hacer. Hay demasiadas razones para votar. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto se las respondemos. Me gustaría saber cómo están haciendo con el tema de las sustituciones, si ya tienen adelantado ese tema con el Consejo Nacional Electoral debido a ya la cercanía del proceso, y también cómo, más allá del mensaje que usted ha dado el día de hoy como jefe del comando de campaña, pero en la calle se respira abstención, y las personas están renuentes a votar por la falta de credibilidad que puede haber en los resultados. Eso denota una crisis institucional, pero evidentemente favorece al Ejecutivo Nacional esa visión que hay en el colectivo, en la calle, cómo luchar contra eso, más allá del mensaje. Voy a responder primero la segunda pregunta tuya, que creo que dentro de toda la declaración que di tiene muchas respuestas, pero debo decir lo siguiente:
Precisamente esa es la campaña de Maduro y de sus candidatos. Qué triste pretender ganar unas elecciones, no porque tienes la mayoría electoral, sino por incentivar a que no se participe quien no está de acuerdo contigo y quien no votaría por ti. Pone muchas cosas en las redes a circular el propio gobierno y lamentablemente algunos nuestros muerden el anzuelo y lo utilizan de argumento. Por ejemplo, la última que pusieron a circular en estos días fue que se iba a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente y que nuestros candidatos y la mesa de la unidad iban a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Y algunos dirigentes de oposición mordieron el anzuelo que les pone el propio G2 cubano, que trabaja para Maduro y sus candidatos, y entonces se hacen eco de ese tipo de afirmaciones. Ningún candidato nuestro va a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. La mesa de la unidad, sus dirigentes políticos, los máximos dirigentes de cada uno de los partidos lo han dicho de manera clara, categórica. ¿Cómo alguien va a suicidarse en primavera? Me explico. ¿Qué se está buscando? La legitimación de una constituyente fraudulenta a cambio de entregar una Asamblea Nacional que sí es legítima y reconocida por todo el mundo. ¿Cómo se va a hacer la propia oposición el harakiri? Cuando tiene el reconocimiento mundial de todas las democracias del mundo de que el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional nuestra, es la legítima. Y el mundo entero le ha dicho: no reconozco a la constituyente. El Parlamento, el único Parlamento legítimo en Venezuela, se llama Asamblea Nacional y tiene una junta directiva que la preside Julio Borges. A ese es el que reciben en el mundo. A su vicepresidente, Freddy Guevara. A sus diputados de las comisiones diferentes. A esos son los que reconoce el mundo. No nos vamos a hacer harakiri, no somos gafos. No nos hagamos eco de esas campañas y van a salir más. Estemos seguros que en el transcurso de aquí al 15 de octubre el gobierno va a inventar más razones para tratar de alimentar la no participación electoral. No caigamos en ellas nosotros mismos. Pensemos un poquito, razonemos un poquito siempre sobre cada uno de esos argumentos, a ver si son lógicos, si son racionales, si tienen algún sentido. Y si todavía tiene dudas, pregunte, que tiene derecho a preguntar. Y nosotros tenemos derecho a responder, o tenemos la obligación de responderle. ¿Tiene dudas? Pregunte. Para eso está este comando, para responder todas las preguntas que tengamos que responder. Lo siguiente que les quiero decir es la primera pregunta. Liliana Hernández ayer dio como vocera y coordinadora del área electoral una declaración sobre este tema, muy delicado, muy grave, referido a la sustitución de candidatos. Que sepan que el costo político de impedir la sustitución de candidatos se les puede revertir como un boomerang, y yo lo estaría pensando muy bien si fuera el Consejo Nacional Electoral y el gobierno, que son la misma cosa. Lo estaría pensando muy bien. No entiende nadie en el mundo que si un candidato del mundo democrático, a lo mejor el mundo no democrático en el que ellos se mueven sí, pero están tratando de legitimarse y están convocando este proceso electoral para tratar de ver que son demócratas. Nadie entiende que si un candidato renuncia, un partido no pueda colocar otro candidato y que la gente se quede sin candidato. Eso no existe. Eso no existe. Ni en Europa, ni en Latinoamérica, ni en ninguna democracia del mundo. Por lo tanto, eso no hay ni que decirlo. Y resulta absurdo que por vías de hecho, porque lo que están haciéndolo es por vías de hecho, no abriendo el sistema en la página web del CNE para cargar las sustituciones, se viole la ley y se viole el derecho a elegir y ser elegido, que es un derecho constitucional. No sé cómo van a explicar, si no permiten esas sustituciones al mundo, que ellos son demócratas y que vamos a unas elecciones democráticas.
Pero además, cuidado, se les devuelve como un boomerang, porque la gente con ese escándalo se va a enterar más rápido de dónde es que tiene que votar y cómo es que tiene que votar. Porque cada vez que se hace una trampa de esas, siempre se devuelve. Y tenemos tiempo suficiente para enseñarle a nuestros electores cómo es que le va a devolver la trampa que nos quieren hacer al impedir las sustituciones. Así que es mejor que por las buenas y sin tanto lío terminen de abrir el sistema y cumplan la ley, que para eso es que están sentadas allí en ese Consejo Nacional Electoral, para cumplir la ley. La ley electoral es clara y todos los partidos tienen derecho a sustituir hasta 10 días antes del proceso electoral. Y lo más importante, aún después de esos 10 días, les diría yo, si se produce la falta absoluta de un candidato, por renuncia, por muerte, por ejemplo, los electores tienen derecho a tener una opción. Y ese derecho está por encima de lo que diga la ley o el reglamento. Ese derecho está en la Constitución. Por lo tanto, incluso dentro de esos 10 últimos días, se pueden hacer sustituciones. Porque el derecho a la participación política es un derecho humano fundamental en democracia. Y está protegido por todos los tratados internacionales. Así que a ver cómo hacen. Pónganse las botas, cumplan la ley, porque se les va a devolver. Aquí y allá. ¿Qué pasaría con estos votos que en caso de que no se permitan las sustituciones, las personas que voten por una tarjeta en la que no está incluido el candidato que resultó electo en las primarias, qué pasaría con esos votos? Porque es parte de la incertidumbre que se genera cuando no se permiten estas sustituciones. ¿Sería un voto nulo? ¿Se pierde ese voto? ¿Qué pasa en este caso? No me quisiera adelantar a los hechos, porque creo que se van a producir las sustituciones. Si eso sucediera, nuestro trabajo será en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, en cada centro electoral, decirle a la gente no vote por tal tarjeta, que en cada estado sería distinto, para que su voto no sea nulo y para que sea válido a favor del candidato de la unidad. Pero dejemos que las aguas lleguen a ese momento. Espero que no tengamos que llegar a ese momento. Y es la advertencia que estamos haciendo hoy. Ayer la Asamblea Nacional Constituyente decía que solicitó a la Fiscalía investigar a los candidatos que habían participado en las protestas y mencionó 2, Alfredo Díaz de Nueva Esparta e Ismael García de Aragua. Quiero saber si el comando tiene algún plan o alguna estrategia para responder en caso de que la Fiscalía decida que sí se van a investigar y que no pueden ser candidatos. Bueno, en términos generales le digo aquí a Tarek William Saab, a quien conozco, estuvimos de diputados juntos del 2000 al 2005. No aceptamos condiciones sobrevenidas sobre nuestros candidatos. Las condiciones para ser candidatos estaban preestablecidas justo antes del proceso de inscripción, que por cierto aceleraron corriendo, creyendo que nosotros no nos íbamos a poner de acuerdo, no nos íbamos a unificar y no íbamos a tener candidatos. Pasamos esa barrera y con esas condiciones es que estamos compitiendo. No utilice el sistema judicial para invalidar candidatos, porque también se les va a devolver. La gente no es gafa, el ciudadano no es tonto, y el mundo democrático está observándolos, y a ellos estamos reportando también todo. Ustedes quieren elecciones para que digan que aquí hay un país democrático. Dejen quieto lo que está quieto. Nuestros candidatos están habilitados conforme a derecho, cumplieron todos los requisitos legales para ser candidatos. Sus candidaturas fueron aceptadas y no gozaban de ningún tipo de inhabilitación para hacerlo. Otros que han podido ser candidatos fueron inhabilitados con procesos previos y no los tuvimos que calar. Pero dejen quieto lo que está quieto, porque se les va a devolver en más votos. Si van a sufrir una derrota y por eso están temiendo y tratando de buscar excusas sobrevenidas para tratar de sacar de competencia a algunos de nuestros candidatos, estoy seguro que se les va a devolver. Y sacando por esas vías a cualquiera de nuestros candidatos, la paliza que van a tener es mayor de la que se pronostica en este momento. Va a ser una paliza monumental mientras sigan trampeando, porque cada trampa, cada cosa que ustedes vayan haciendo, la vamos a comunicar. No estamos aquí para callar y para decirle a la gente cómo activarse en contra de esa trampa.
Justamente, ¿cómo va a ser la parte organizativa? ¿En cuántos voluntarios esperan tener, sobre todo en el proceso de defensa posterior del voto, que siempre ha sido un punto débil a la hora de la mesa unida, garantizar que no se vaya la gente luego de ser elección? Creo que esa parte ya, pues Liliana y toda la parte de la gente que está dentro del comando, dedicada a la coordinación electoral, pues dará más aclaratorias más cercano al proceso electoral. Alcalde, ¿cómo ve la posibilidad de retomar el diálogo con el gobierno en Dominicana en el transcurso de esta campaña electoral y dependiendo también de los resultados que se tengan el 15 de octubre? No soy vocero de la Mesa de la Unidad para la materia del diálogo, pero evidentemente está todo imbricado y todo está muy conexo. Creo que Luis Florido ayer, en nombre de la Mesa de la Unidad, ha dado una declaración que es muy completa, en el sentido de señalar que los requisitos y las condiciones que el gobierno se obligó a cumplir para continuar la fase exploratoria, a ver si se llega a un proceso de negociación o no, no se habían cumplido y que por lo tanto no se iban a presentar a República Dominicana el día de hoy. Nosotros simplemente decimos que esa es la posición correcta. Y personalmente creo lo siguiente: el marco de una negociación debe ser expuesto, y creo que la mesa lo ha expuesto. A lo mejor falta más difusión sobre cuáles son los puntos sobre los cuales se entraría en una negociación en caso de haberla. Pero de ahí en adelante, si eso se llega a concretar, que hasta ahora no está planteado porque en esta fase exploratoria no se dieron las condiciones para ello, los procesos de diálogo o de negociación de partes muy adversas en el mundo han sido siempre de alguna manera más discretos. Aquí el que le interesa subirle el volumen al gobierno para buscar que la gente se desanime y no vote. Han sido más discretos porque hoy puedes avanzar en algo, mañana retrocedes 2 pasos y pasado mañana avanzas en 3. Hasta que llegas a un preacuerdo que es el que vas a presentar al país. Y para ese proceso se dé, tiene que haber discreción de ambas partes, cosa que el gobierno no cumple. Y yo creo que esa es la primera condición para poder sentarse, además de todas las demás que han dicho, porque aquí no se liberaron a los presos que se iban a liberar durante todos estos días para poder sentarse hoy. Y el gobierno trata de vender que es que la oposición es la que no quiere sentarse, etcétera. No, estábamos en una fase exploratoria para ver si se puede, con un gobierno y con garantes internacionales serios, poder entrar a una fase de negociación más profunda. No se pudo, no cumplieron ni en la fase exploratoria. No tienen palabra y salen mintiendo cada vez que quieren a los medios de comunicación. Se encadenan para mentirnos a los venezolanos y para tratar de enredarnos. Ese es otro anzuelo que no debemos morder. Creo que la unidad fue muy clara ayer y ese tema por ahora ya no está en discusión. Ahora verá el gobierno qué hace para cumplir esos previos requisitos, si quiere que la unidad vuelva a considerar como seria su petición de sentarse a negociar. ¿Va a invitar la oposición a algunos países a este proceso previendo que se puedan presentar a las irregularidades el 15 de octubre, tal como ocurrió cuando vinieron para el plebiscito? Sí, se hará. Todavía no puedo decirles cuáles serán, pero ya estamos decididos a hacerlo. Los precandidatos de la unidad en la mayoría de los estados renunciaron en favor del candidato unitario que fue electo en las primarias. Sin embargo, en el estado de Amazonas, el actual gobernador ha tenido fuerte crítica en relación al resultado electoral. ¿Cuál es el estatus en el estado? ¿El gobernador va a brindar respaldo finalmente al candidato que fue electo? Entiendo que el gobernador Liborio Guarulla ha hecho un segundo recurso ante la Comisión Electoral. La Comisión Electoral está considerando sus alegatos. Hasta este momento, nuestro candidato unitario es el proclamado por la Mesa de la Unidad y la Comisión Electoral, que es Bernabé, de Acción Democrática, y pues vamos a hacer las gestiones que tengamos que hacer. Una vez que se produzca la decisión de la Comisión Electoral, tenemos que esperar esa decisión para unificar, y estoy seguro que Liborio es un gran demócrata, y se unificará en ese estado, que es el único que todavía tenemos algún ruido,
la opción electoral unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática. El constituyente Julio Chávez dijo esta mañana que ante la negativa opositora de ir al diálogo se deben de tomar acciones contra dirigentes regionales que hoy son candidatos. ¿Tienen alguna respuesta? Bueno, fíjense ustedes cómo utilizan la absurda e inconstitucional y vía de hecho para tratar de presionarnos y de sentarnos, como sea. Eso se llama chantaje, eso se llama extorsión. Y nosotros ni nos vamos a dejar chantajear, ni nos vamos a dejar extorsionar. Los malandros están en otra parte. La gente decente no chantajea ni se deja extorsionar. Muchísimas gracias a todos. Mira, por cierto, una aclaratoria en el tema de Amazonas que me está diciendo aquí, todos los partidos de la Mesa de la Unidad ya declinaron y la tarjeta que tiene nacionalmente es Bernabé. O sea que no solamente Acción Democrática, sino que Bernabé es el candidato de todos los partidos que están representados en este comando nacional. Sí tengo que decir que Liborio hizo un nuevo recurso ante la Comisión Electoral y eso está en decisión. Esperemos que salga lo más pronto posible para eliminar ya ese ruido.